Y ahora, sí. Partir. Es que han cambiado el... Sí, sí. Bien, muy buenos días. Lo primero de todo, debo dar las gracias al Instituto de Ciencias de las Religiones, en especial en la persona de su director, el profesor Juan Antonio Álvarez Pedrosa, por esta iniciativa de acordarse de los viejos profesores y, en particular, por haberme incluido en ella. Ya se sabe que los jubilados tenemos mono de clases e iniciativas como esta resultan muy gratificantes. Muchas gracias asimismo por la presentación generosa y bueno, en las presentaciones siempre hay que poner muy bien al ponente y eso pues forma parte de, digamos, del tipo de acto. He elegido para mi presentación el análisis de un himno órfico, el himno órfico a Perséfone. Lo primero que debo hacer, porque no todo el mundo tiene la obligación de saber lo que es un himno órfico, es, pues, digamos, caracterizar qué es un himno órfico. Se trata de himnos breves en honor de dioses que se atribuyen a Orfeo. En esta estupenda pieza que adquirió hace muy poco el Museo Arqueológico Nacional, vemos precisamente ahí a Orfeo llegando a los infiernos, ¿no? Este es un personaje mítico, Orfeo no existió. A pesar de dedicarme tanto tiempo como me llevo dedicando a Orfeo, pues llevo dedicándome tanto tiempo a un señor que no existió. Y he hecho una edición de fragmentos de 1500 páginas de un tipo que no existió, o sea que quizá debiera hacérmelo ver, ¿no? Bien, digamos que este personaje mítico se contaba de él, que era un poeta extraordinario, capaz de conmover con su canto a los animales, a los dioses y a los hombres, incluso a elementos de la naturaleza. Se decía que bajó al Hades a rescatar a su esposa muerta y que casi lo consiguió, aunque la perdió in extremis porque se volvió a verla pese a que se le había prohibido expresamente hacerlo. Pese a que se trataba de un ser fabuloso, se le atribuyó una considerable literatura que se diferenciaba de la tradición homérica en una clara orientación religiosa y salvífica, es decir, es una tradición poética que habla de la salvación y que habla de un destino en el más allá. Claro, dado que Orfeo no existió, suponemos que los autores de estos poemas que se le atribuyen fueron poetas de diversas épocas que tenían o compartían esas creencias que se manifiestan en este tipo de literatura y que le atribuyen a Orfeo sus composiciones para prestigiarlas, porque pese a la imagen que tenemos de los griegos de personas que buscan constantemente a la originalidad, la verdad es que era todo lo contrario, es decir, un griego lo último que podía decir, esto se me ha ocurrido a mí, tenía que decir que era antiguo, que era algo que se perdía en la noche de los tiempos, que eso era lo que le prestigiaba. Claro, Orfeo era estupendo. Si Orfeo resulta que había participado en la expedición de los Argonautas, que es una generación anterior a las de la guerra de Troya, pues vaya por Dios, es muchísimo, muy anterior a Homero y es mucho más antiguo, ¿no? Bien, de este corpus atribuido a Orfeo nos han llegado completas solamente 3 obras y no las mejores, ¿no? Los himnos, uno de los cuales voy a hablar de hoy aquí, las argonáuticas, en donde un poeta, por cierto, no muy bueno, pues se le ocurrió la brillante idea de volver a contar el poema argonáutico, pero en primera persona, porque Orfeo había estado en la expedición, de manera que pues Orfeo ahí decía, y yo hice, o sea, y bueno, esto produjo pues un efecto curioso, y es que esta obra se convirtió en una obra muy importante porque era autobiográfica de Orfeo, nada menos, entonces pues se conserva perfectamente. También un lapidario en el que se describen los poderes curativos o mágicos de una serie de piedras. Y luego hay otra serie de fragmentos de diferentes épocas, entre otros, sobre todo, teogonías y poemas relacionados con rituales.
Transmiten la colección de himnos unos 40 manuscritos. Es curioso porque vienen en el mismo lote, en general, los himnos de Homero, de Calímaco, de Proclo, las argonáuticas y la argonáutica de Apolonio Roda. O sea, vienen generalmente todas estas obras en los mismos manuscritos, ¿no? En un principio fueron enormemente populares, se editaron mucho porque era pues aquella época de la prisca sofía, de la prisca filosofía, de todas estas cosas, pero luego pues decaen en el interés y, por ejemplo, pues no ha habido una traducción de himnos órficos al inglés hasta hace relativamente muy poco y de las argonáuticas hasta hace poquísimo, por ejemplo, ¿no? Y del lapidario creo que ni siquiera la hay, o sea que para que no haya una traducción inglesa de una cosa, pues eso es raro. Bien, solo a finales del siglo XX se renueva el interés por estas obras, ¿no? Componen la colección 87 himnos, no muy largos, entre 6 y 30 versos. Lo normal es que tengan en torno a 20, como los que son los que tiene el poema que nos ocupa. Kern, que fue conocido editor de los poemas órficos fragmentarios, postuló que esta colección era el libro usado para el culto por una asociación dionisíaca de Pérgamo. No os voy a aburrir con las razones por las que sostenían esto. No sé si de Pérgamo, desde luego de Asia Menor, sí, eso es clarísimo, que son himnos procedentes de Asia Menor, ¿no? Y la datación es desconocida, pero no son anteriores al siglo segundo o tercero después de Cristo. Están escritos en una lengua artificial literaria, la que se supone que se asienta en la tradición de Homero, pero con una enorme cantidad de innovaciones de vocabulario. O sea, se utilizan constantemente compuestos, muchos de los cuales solamente están aquí, son hapax, ¿no? Así podemos decir que se combinan elementos muy tradicionales con otros muy innovadores. Se configuran sobre un esquema tripartito propio de los himnos, es decir, tiene una invocación. Perdón, un momento. Sí. Tenemos un problema técnico que es que no está pasando las diapositivas. Eso ya se sabe que pasa muy bien. Sí, perdona, ¿eh? Pues es que si no pasa la diapositiva... Claro, por eso. Entonces, si no, que pasen las diapositivas y no pase eso. Te han mandado un mensaje. No, lo estaba viendo yo. Pero es que yo sé compartir una ventana, pero yo no... Con un Mac lo sé, pero con esto. Claro. Estaba en el escritorio, y sales y vuelves a entrar. Compartir toda la pantalla. No te deja. Entonces, lo que digo es que está en el escritorio. No sé si sí, no, si la proyección se ve, lo que pasa es que lo que no se ve luego es en los que están fuera. Es que me ha avisado Raquel. Él no está presentando pantalla. Él está presentando una pantalla, pero no sé cómo hace para presentar. No, yo lo estoy viendo, yo es que estoy controlando ¿Cómo se hace para presentar toda la pantalla? Es que es como yo no lo uso, o sea, yo uso siempre pantalla... Sí, dale ahí. Espera, ahora haz clic aquí. Y ahora ahí. Ajá. Y ya está. Ahora ya está, Lo que habría que hacer es ahora vete al... presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. ¿Es así? Ahí está, ya está, perfecto. ¿Se ve ahora? Ahora está perfecto. Muy bien, pues mis excusas por estas... No, digo, hombre, la gente que nos está viendo, pues alguien tiene que excusarse, pues me excuso yo. Vaya que no hay problema. Bien, contaba que se articulan sobre un esquema tripartito, como todos los himnos, es decir, una invocación, un centro que en el caso de los himnos órficos es una retahíla de epítetos, o sea, compuestos y expresiones del tipo de hijo de tal Dios, o de expresiones de que caminas por no sé dónde, todo pum, 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 una detrás de otra, ¿no? La primera apariencia
es de una cosa un poco caótica y desordenada, ¿no? No son narrativos, no cuentan ningún acontecimiento, no son didácticos, no exponen doctrina y no dan lección. O sea, aparentemente lo único que hacen es soltar una enorme retahíla de epítetos. Se señalan en esta retahíla los rasgos del dios que se canta, sus nombres, sus competencias o funciones, alusiones a algún episodio de su mito o elementos peculiares de su culto. Y a primera vista producen esta impresión de que carecen de cualquier orden y que se asientan en un pensamiento desilvanado. Sin embargo, si hacemos un análisis más profundo de los epítetos, podemos ver que se interrelacionan para producir en su conjunto un significado coherente y profundo. Es decir, es como si tuviéramos una especie de álbum de fotografías, aparentemente caótico, pero una vez que uno ha visto el álbum completo, resulta que se hace una idea bastante aceptable del personaje, ¿no? Es un ejemplo, bueno, más o menos que pueda valer. Las menciones del final de los poemas indican que formaban parte de una liturgia, de manera que, pues, de lo que se llama una teleté, una cosa no se puede traducir de ninguna manera, teleté es un tipo de rito en el cual lo primordial no es que el individuo que participa en el rito dé culto a la divinidad, sino que obtenga del rito unos beneficios personales. Es decir, lo que se pretende con el rito es hacer concebir en el sujeto esperanzas para su vida en este mundo e incluso esperanzas en otro mundo tras la muerte. Sobre todo, liberar al individuo de sus miedos, de sus angustias, de su ansiedad. Yo alguna vez, como me gustan los ejemplos estúpidos, mis alumnos lo saben, pues he dicho que es como ir al psiquiatra argentino. Es un poco más o menos esto. Bien, el himno a Perséfone es el número 29 de la colección y lo que me propongo hacer aquí es ver cómo el poeta articula una serie de calificaciones de la diosa, siempre dentro de los rasgos formales característicos de los himnos órficos a los que ya me he referido, y en particular señalaré cómo las menciones proceden de diferentes estratos de la tradición y la forma en que el autor ha puesto de relieve unos y ha minimizado otros, o incluso omitido, y por contradictorios que estos sean, logra configurar con ellos una imagen completa y coherente. Para ello tendré que ir señalando los aspectos que Perséfone va presentando en cada etapa de la tradición y la manera en que el autor la recoge o no. El recorrido es, creo, particularmente interesante porque la tradición sobre Perséfone evoluciona de un modo muy complejo a lo largo de la historia. Para que nos orientemos, adelanto las líneas básicas de a qué me refiero con esta historia, ¿no? La diosa tiene una presencia muy escasa en Homero y en Hesíodo, donde aparece como una divinidad tan desdibujada como desagradable. Gana protagonismo en el himno homérico a Deméter, donde el relato del rapto se encuadra sobre todo en el ámbito de Eleusis. Tiene una muy limitada aparición en la lírica y luego adquiere una importancia crucial en la producción literaria órfica y acaba por convertirse en época tardía en una deidad cósmica, señora de la vida y de la muerte. Mi perspectiva es la de la tradición poética y secundariamente religiosa, sea poético-religiosa, de modo que no voy a ocuparme de otra serie de referencias, como por ejemplo noticias sobre el culto de la diosa o sobre los mitógrafos, pongo por ejemplo. Comencemos pues por la épica arcaica. Vemos en primer lugar los rasgos de Perséfone que se encuentran en Homero. La diosa es mencionada 2 veces en la Ilíada y 10 en la Odisea y aparece siempre asociada al Hades, que es presentado como un lugar inhóspito, indeseable, al que van a parar las inanes sombras de los muertos. El reino está cerrado por puertas que se franquean al morir. Se franquean de fuera adentro, nunca de dentro a fuera. Y resultan el arquetipo del odioso. Es más odioso para mí que las puertas del Hades, ¿no? Se dice a menudo en los poemas. Concorde con esta visión, digamos, negativa de su reino, la visión de la diosa que se trasluce en la casi totalidad de las citas homéricas es muy desagradable.
las dos menciones en la Ilíada es calificada de epainé, atroz, ¿no? La atroz Perséfone. Claro, es la diosa que uno ve cuando se muere, por lo tanto no puede ser agradable. Epíteto que alude al terror que la diosa produce en los seres humanos y además es una diosa que se asocia a la maldición y a la venganza. En la Odisea se habla una vez de los sotos de Perséfone, en una visión neutra de la diosa, pero en otras 4 menciones recibe otra vez el epíteto de Painé, o sea, atroz, y en 2 de ellas el contexto es una imprecación. Y en otros pasajes del poema, Odiseo, en su evocación de difuntos que se convierte en viaje al más allá, esto es una cosa muy curiosa de la Odisea, ¿no? Que Odiseo comienza haciendo una evocación de las almas, pero luego aparece dentro del Hades misteriosamente, ¿no? Y habla de ella con respeto. Y su madre, Euriclea, hace la única mención en todo Homero como hija de Zeus, ¿no? El único sitio de Homero donde se dice que es hija de Zeus. Perséfone, por lo tanto, presenta en la épica homérica una imagen muy desdibujada, pero consecuente. Una diosa terrible, de un Hades oscuro y aterrador, que impera sobre sombras vacías, aunque naturalmente se le debe respeto como diosa que es. La situación varía poco en Hesíodo. Ya sé que ese señor todo el mundo dice que es Séneca, pero eso no es verdad, no es Séneca, es Hesíodo. Ahora lo sabemos, ¿no? Pero bueno, lo digo porque alguno va a decir, este nos pone aquí el primer busto que ha agarrado. No. Bueno, pues en Hesíodo, aunque en 2 pasajes también la califica como epainé, o sea, como atroz, hay uno en que aparecen ya elementos fundamentales de su historia mítica. Su filiación más completa, diciendo que es hija de Zeus y de Deméter, y un detalle muy relevante de su situación, el rapto por el que Hades se la lleva al inframundo, consentido por Zeus, que incluso contiene una referencia a, digamos, a su belleza, ¿no? Pero de Deméter, que a muchos alimenta, al lecho subió. Ella parió a Perséfone de niveos brazos, a la que Aidoneo raptó del lado de su madre, pero se la concedió el prudente Zeus. Es decir, Hesíodo tiene buen cuidado de decir que ha habido un rapto, pero que ese rapto ha sido autorizado por Zeus, ¿no? Para abrir como si dijéramos, una vía de comunicación entre el Olimpo y el inframundo. Bien, y también dentro de las referencias de Hesíodo interesantes, pues se nos habla de la unión de Zeus con Temis, que da lugar a las estaciones. Lo digo porque luego van a aparecer las estaciones, o sea, las horas, ¿no? en nuestro poema. El himno homérico a Deméter representa la construcción literaria más completa y más antigua de la historia mítica de la diosa, que significativamente, pues, no tiene un himno en la colección, es decir, en la colección de himnos homéricos hay un himno a Deméter, pero no hay un himno a Perséfone. ¿Por qué? Lo voy a decir de una manera muy rápida. En cierta medida, Deméter y Perséfone son como si fuera la misma diosa, como si fueran 2 etapas de la misma diosa. Es la diosa madre y la diosa hija que se sustituyen, por así decirlo, ¿no? A mí me recuerda, siempre dentro de mi afición por los ejemplos estúpidos, ¿qué le vamos a hacer? Cuando yo era pequeño había una cosa que se llamaban los almanaques de los tebeos y estas cosas. Y entonces salía el año 1956, que era un niño, y el 1955, que era un viejo. Al año siguiente, 1956 era el viejo y 1957 era el niño. Es decir, que el año 1957 era viejo niño. Pues esto un poco pasa con Deméter y Perséfone, que en realidad vienen a ser una especie de 2 ediciones, 2 avatares de la misma divinidad, ¿no? Bien, en esta colección, en este himno, Perséfone se asocia muy estrechamente con el Eusis y con los misterios. Aunque no es el himno a Deméter, no es la letra del Eusis, ni mucho menos, pero sí que podríamos decir que es el principal elemento de propaganda del Eusis, es decir, es el que cuenta. Claro, el Eusis son ritos secretos, pero si el rito es secreto, pues nadie se entera de que existe el rito, ¿no? De manera que el rito tiene que ser secreto, pero menos. Se tiene que saber que hay un rito para que la gente quiera participar. Entonces, es como, no sé, hoy estoy demasiado abundando en los ejemplos estúpidos. Es como cuando hay televisión de pago y se pone un anuncio de
de las cosas que se pueden ver en la televisión de pago en las televisiones de no pago, para ver si alguien pica y entra en la cosa. Bueno, de manera que vamos a ver las referencias del himno a Perséfone que proceden del nivel más antiguo de la tradición. Para ello presento aquí la traducción del himno completo. Espero que se pueda leer y que no sea... no lo voy a leer ahora, sino que vamos a ir viendo cómo se van componiendo cada uno de los estratos de la tradición por medio de colorinchis. No voy a hacer la cuestión. De manera que voy a ir poniendo este tipo de puntos que proceden de este origen. Primero su nombre, ¿no? Perséfone, que aparece, aunque hay variantes antiguas, este es un nombre que es Perséfone, Ferséfone, Ferrefata, pero en todo caso este nombre procede de muy antiguo, ¿no? Lo acompaña su filiación tradicional, es decir, es llamada hija de Zeus, hija del gran Zeus en el verso 1, a la que Zeus engendró en el verso 7, Dios que aparece calificado con gran, que es uno de las calificaciones características de Zeus, es muy tradicional, ¿no? La referencia de muchacha, o sea, cure, en el verso 7, debemos entenderlo con el sentido de hija y no necesariamente con el valor que tiene este cure en la tradición posterior de llamar a Perséfone simplemente la muchacha, con mayúscula, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se menciona a su madre, Deméter, que aparece aquí con el nombre de Deo, que es un hipocorístico o una biforma del nombre de Deméter, que no aparece ni en Homero ni en Hesíodo, pero que sí aparece en el himno a Deméter. Aunque este nombre es usual en la tradición eleusinia, su uso no representa necesariamente una relación con los misterios. De hecho, por ejemplo, encontramos Deo sistemáticamente en uno de los coros de la Helena de Eurípides, que es lo menos eleusinio que se pueda encontrar, es decir, es por así decirlo la presentación anti-eleusinia del rastro de Perséfone, ¿no? Bueno, la expresión retoño sagrado evoca el epíteto sagrada, o sea, Jagné, un epíteto que es propio también de su madre. Ya digo que esto de que Perséfone y Deméter compartan rasgos es característico. Su condición de esposa de Plutón se manifiesta en el verso 3 y en el último, y el epíteto solícita, Kedné, se aplica en Homero a esposas excelentes, es decir, es también tradicional, aunque no hay ejemplos con referencias a Perséfone en ninguna parte. El rapto, raptada para ser desposada, pues que es aludido en Hesíodo, es un rapto que se especifica como digno, es decir, es raptada para ser desposada, no es un rapto de cualquier especie, de la misma manera que Hesíodo decía raptada, pero con el consentimiento de Zeus. Es decir, hay una insistencia especial en que se trata de un rapto, pues porque en fin, Hades tampoco pues, tenía muchos sitios donde alternar para buscar esposas, ¿no? De manera que, bueno, alguna cosa tenía que hacer el hombre. Bueno, su estatus como señora del Hades, ¿no? Que custodia las puertas del Hades en las honduras de la tierra. El Hades tiene puertas también aquí, ¿no? También se sitúa así. Y estas puertas del Hades se sitúan en el subsuelo, en el mundo subterráneo, en las honduras de la tierra. Luego el epíteto santa, o sea, Jagné, que se aplica a Deméter habitualmente. O sea, Jagné es Deméter. Por lo tanto, ya insisto en que hay esta intercambiabilidad de los epítetos, ¿no? Aunque esto de diosa unigénita no está en la tradición, la palabra monogeneia, pero monogenes sí que está en Hesíodo, indicando su condición de hija única, ¿no? En Hesíodo, pero referida a otra divinidad infernal, a Hécate, no a Perséfone, ¿no? Y luego se encuentra mucho en los himnos órficos. Luego, la referencia compañera de juegos de las estaciones presenta dos rasgos que se enraizan con la tradición antigua a la que me estoy refiriendo. El primero pone de relieve la condición juvenil de la diosa que se refleja en la escena del himno a Deméter, en que sus juegos acompañan la recogida de flores.
El segundo es que la diosa se relaciona con las estaciones porque sus idas y venidas al inframundo son correlativas al ciclo de las estaciones. No se dice que es su causa, pero se dice que son correlativas. En el himno homérico a Deméter, pues Deméter le dice a Perséfone que habitará en el Hades la tercera parte de las estaciones cada año, pero que cuando la tierra, cito literalmente, bueno, literalmente en traducción, con fragantes y primaverales flores de toda clase verdee, entonces desde la nebulosa tiniebla ascenderás. Ya digo, no se explicita que haya una relación de causa-efecto entre el advenimiento de la estación y la vuelta de la diosa, pero se supone. Este rasgo también se encuentra con la referencia a colmada de frutos, ¿no? Que es también esta referencia y el epíteto primaveral, ¿no? Los dos portadora de frutos en el otoño, primaveral, es decir, que se relaciona aquí a la diosa con las estaciones. Luego su condición de venturosa se convierte en trivial en los signos órficos, y aquí aparece dos veces, ¿no? Está ahí en el verso 1 y en el verso 17, formando una especie casi de composición en anillo, ¿no? Hay, sin embargo, en el himno un par de modificaciones de la tradición antigua muy significativas. Es decir, no solo hay que ver lo que está, sino también hay que ver lo que no está, ¿no? Aunque esto en la mayoría de los casos no es algo que se deba hacer, es decir, pues yo qué sé, Cervantes no usa jamás la palabra transustanciación en el Quijote, eso no sirve para nada, pero podemos, sin embargo, ver cosas que sí que esperamos y que no están. Por ejemplo, todo en Homero, 60 veces en Homero está epainé atroz. El himno no le llama epainé atroz a Perséfone nunca. Tampoco a Agahüé. Agahüé no es peyorativo. Pero como está en la Odisea, el poeta parece que quiere apartar toda la visión de los elementos de la Odisea de los que hay aquí, ¿no? No hay referencias ni a la oscuridad ni a rasgos desagradables del Hades. El Hades, bueno, sí es el inframundo, es el sitio donde va cuando uno se muere, pero no es particularmente terrible. Y no se menciona la relación con Eleusis. Esto es muy importante. O sea, hablar de Perséfone durante 20 versos y no mencionar para nada referido a Eleusis es evidentemente algo muy deliberado, ¿no? Que probablemente pues trata de, como si dijéramos, universalizar a la diosa y no reducirla al ámbito de Eleusis. En la lírica, pues tenemos tres tipos de menciones. Alusiones como diosa del inframundo, por ejemplo, Píndaro dice que alguien va a ir a la morada de negro paramento de Perséfone para anunciarle a un individuo que ha muerto que su hijo ha ganado en la competición. Se habla de la morada de Perséfone en la Ísmica 8. Baquílide la llama reina infernal, como vemos, perfectamente tópico. Y hay un par de referencias a la tradición eleusinia en Píndaro, y lo que es también muy curioso, las alusiones a una tradición siciliana. La tradición siciliana es una cosa muy curiosa que estudiamos la lamentablemente desaparecida Paloma Cabrera y yo en un trabajo, ¿no? Que hay todo un desarrollo, una tradición siciliana que se refleja en un fantástico vaso que tenemos también en el Museo Arqueológico Nacional, no este que hemos visto, sino otro, uno del pintor de Baltimore con el rastro de Perséfone. Pues esta tradición siciliana, pues que aparece en la lírica también, pero pues ninguno de estas últimas referencias, ni Eleusis ni la tradición siciliana, aparecen tampoco en nuestro himno. La consideración de Perséfone varía notablemente en la tradición órfica, en la que adquiere un estatus muy importante que la separa un tanto de su madre y la asocia en cambio con Dioniso, y que por otra parte la relacionan con la posibilidad de conceder a determinados mortales un estado privilegiado tras la muerte, o si se quiere, con la salvación, quitando de salvación el componentes cristianos y entendiéndolo en el sentido que salvación podía tener se habla en el papiro de Gurov, que es un texto que recoge un rito órfico, sálvame, ¿no? Pidiéndole a Perséfone que salve al individuo. Bien.
los rasgos de Perséfone en la tradición órfica son, en resumen, estos. Bueno, estos y los de la pantalla siguiente. En primer lugar, aunque siguen siendo Zeus y Demeter los padres de la diosa, en el caso de los órficos hacen una cosa curiosa. Es hija de Zeus y de Rea, pero Rea es Demeter. Los órficos, esto de identificar a los dioses, les encanta. En el fondo hay una cierta tendencia a que en el fondo de todos los dioses son manifestaciones de una entidad divina única, ¿no? Más o menos. Entonces, pues se unen Zeus y Rea, que es Demeter. Además, otra cosa que hacen los órficos que les encantan es hacer etimologías. Entonces dicen que se llama Rea Demeter porque es Ge-Meter, o sea, es la tierra madre, ¿no? Entonces Rea, diosa de la tierra, pues va y al unirse con Zeus y tener a una hija, pues se convierte en Demeter, ¿no? Bueno, se unen en forma de serpientes. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Zeus y Demeter pues se unen en forma de serpientes. Luego, pues, ay, perdón, que paso antes de tiempo. Perséfone es llamada indecible. Bueno, indecible pues no es exactamente porque sea una cosa que no se puede decir porque es ofensiva y demás, sino que es indecible porque, bueno, pues parece ser, en principio quizá, porque era un nombre de mal agüero, posteriormente se resemantiza esto de indecible en otro sentido que luego veré. También aparece como una diosa que nace con cuernos. Es desde luego muy curioso esta cosa monstruosa, todo este elemento monstruoso de la tradición órfica. Y en el caso del lugar del rapto, pues se sustituye, curiosamente, el lugar del rapto que en el himno a Demeter es las orillas del océano, por un rapto en el que la diosa está bordando una tela en la que está representando el océano y las constelaciones, mejor dicho, los signos del zodíaco, ¿no? Y bueno, pues en este caso se dice que es raptada, en la tradición órfica, que es raptada mientras bordaba un escorpión, o sea que es el signo zodiacal de Escorpio. Luego hay una cosa que no estaba en la tradición antigua, que es el incesto de Zeus con Perséfone, o sea, Zeus con su hija, que da lugar a Dioniso. Dioniso en la tradición antigua es hijo de Zeus y de Sémele, es decir, que esta es una tradición diferente. Cuando uno tiene a Dioniso hijo de Perséfone, es una tradición órfica seguro, no están en otra parte, ¿no? De manera que este incesto de Zeus y Perséfone, que da lugar a Dioniso, es claramente órfico. Perséfone es también madre de las Euménides. Bueno, estas divinidades, digamos, ambiguas, son divinidades que castigan, pero al mismo tiempo son divinidades beneficiosas, ¿no? Son las Erinis, que al mismo tiempo también pueden ser beneficiosas, ¿no? Es identificada con Praxídique, que es una antigua divinidad de la justicia, y se habla en una laminilla órfica de las praderas y sotos de Perséfone, rescatando estas praderas de Perséfone que estaban en la Odisea, pero ahora referidas a una tradición, digamos, salvífica, ¿no? A estos lugares de salvación. Bien. Perséfone es reina de los seres subterráneos. Me diréis, ¿eso ya estaba en Homero? No, en Homero era una señora que estaba allí, pero no parecía ser la que manda. En cambio, en la tradición órfica sí que es la que manda, como tendremos ocasión de ver. Es también relacionada con el ámbito de la salvación, que tiene, por ejemplo, la decisión última sobre la liberación. Hay una laminilla órfica que dice: dile a Perséfone que el propio Baquio te liberó. Es decir, Dioniso, digamos, acepta la liberación de una determinada alma, y esta alma se presenta diciéndole a Perséfone que ha sido liberada, pero la que tiene la decisión es Perséfone, ¿no? También Píndaro habla de la liberación de ciertas almas por Perséfone tras su compensación
por un antiguo pesar que no puede ser otro sino la muerte de Dioniso. Entonces ya ha expiado la muerte de Dioniso y esa alma puede entonces ser aceptada por Perséfone. Y en la Rapsodia se dice que en manos de Perséfone y de Dioniso está la liberación del ciclo de los nacimientos, de los renacimientos, es decir, el ciclo de transmigraciones y un respiro en la desgracia, es decir, que ya reencarnar es una desgracia. Digamos, lo afortunado y lo salvífico es quedarse en un lugar de privilegio en el más allá, ¿no? Bien, de manera que en la iconografía también se le representa junto. Por ejemplo, ese pínax de locros que ven en la pantalla, ¿no? Esos dos agujeritos, estos se colgaban, ¿no? Se ofrecían en locros en un culto y aparecen, bueno, cuando se llenaban la pared, pues se retiraban y claro, no podían volverse a usar y se metían en un pozo sagrado. Y se excavó el pozo sagrado y han salido como unos 3.000 cosas como esta, ¿no? O sea, que son muy buenos, son así pequeñitos, ¿no? Con modelos reiterativos, pero muy interesantes, ¿no? Y también aparecen juntos Dioniso y Perséfone en este vaso que se encuentra en esta cratera, que se encuentra en Toledo, pero no Toledo, sino en Toledo, Ohio, en el que se representa a Dioniso estrechando la mano de Hades en presencia de Perséfone. Es decir, tenemos esta idea de Dioniso intermediario al más allá, Perséfone, todo este ambiente que es clara y netamente órfico. Es muy probable que esa relación de Dioniso y de Perséfone con la muerte, Dioniso porque muere, de hecho lo matan los titanes, ¿no? Y Perséfone porque desciende al más allá, que es como morirse, aunque luego pues viene durante un cierto tiempo cada año al mundo del Olimpo, ¿no? Pero estos dos son los que hacen que se relacionen más íntimamente con el ser humano y con la condición del ser humano de morir y eventualmente resucitar. Esto es más o menos la idea, ¿no? Bien, para señalar los rasgos órficos que aparecen en el himno 29, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora cambiamos de color, ¿no? Ahora las ponemos en verde. Bien, por ejemplo, el hecho de que Zeus es hija de Zeus y de Demeter, pero se habla con indecibles uniones. ¿Os acordáis que ya os hablaba de que se le llamaba indecible a la diosa? Y dejé para ahora explicar por qué es indecible. Vamos a ver, no son indecibles uniones porque sea un incesto. Entre los dioses, los incestos, esto es una cosa, una moneda corriente y no tenían nada de particular. No, son indecibles porque forman parte de aquello que pertenece a los misterios y que o bien no debe decirse porque no se debe revelar, o bien no puede decirse porque es inefable. En cualquier caso, es indecible, ¿no? De manera que lo que, en cambio, son los elementos monstruosos, es decir, lo de que nazca con cuernos, lo de que la serpiente y tal, en el himno desaparece. Probablemente se considera ya algo arcaico, anticuado y que no corresponde a este mundo. Sí que utiliza, es curioso, pero fijaros cómo lo adapta, ¿no? Utiliza que es cornuda, verso 11, pero al mismo tiempo que cornuda dice lucífera y radiante, con lo cual lo que está haciendo es identificar a Perséfone con la luna, es decir, que es cornuda, pero cornuda en el sentido de con los cuernos de la luna. Y esta identificación de Perséfone de Perséfone con la luna, que en los poemas órficos va por medio de identificar a Perséfone con Artemis, que es la que habitualmente se identifica con la luna, pues lo tenemos aquí, ¿no? De manera que hay aquí una adaptación curiosa. En cuanto a la referencia de las bodas otoñales relacionadas con el rapto, alude al tema este de que Perséfone estaba bordando el escorpión, o sea que el rapto tiene lugar en otoño. Luego, la unión con Zeus, señalando que se convierte en serpiente, ya digo que no está en el himno, pero sí se da por supuesta la unión con Zeus, porque se habla de que ella es la madre
del de poderoso bramido del multiforme Eubuleo, que es Dioniso. Eubuleo es un epíteto de Dioniso y el de poderoso bramido es un epíteto característico también del dios, ¿no? Bien, multiforme alude a la versatilidad del dios, que, bueno, pues no es, por otra parte, no es extraño esto de hablar de indecibles uniones justamente detrás de la muchacha a la que Zeus engendró, ¿no? Es muy curioso cómo se unen un tema con el otro. También se considera que es la madre de las Euménides, como ya habíamos visto, y su identificación con Praxídice también, y también que se dice que en los prados te gozas con las brisas, que es ambiguo. ¿Qué prados son estos? ¿Son los prados del mundo o son los prados infernales, los prados, los sotos de Perséfone, ¿no? O sea que, por una parte, aparece la diosa identificada con el mundo infernal, pero por otra parte aparece identificada con la relación con la fertilidad de la tierra y todo este tipo de cosas. Es decir, que hay ahí unas ambigüedades bastante buscadas, ¿no? Luego se dice de ella soberana de los seres subterráneos, ¿no? Eso que os decía, no es que esté allí, es que manda, ella es la soberana. Y me diréis, bueno, pero Hades también. Bueno, pues no, fijaros, en el verso 20 dice, a tu reino soberana y al poderoso Plutón. A tu reino, no a vuestro reino, no. El reino es de ella. Es muy interesante este detalle de que es, digamos, Perséfone la responsable de la decisión sobre las almas que entran, que no entran y todo este tipo de cosas. Bien, esto he puesto frívolamente un toque de belleza, es decir, son epítetos que se refieren a la belleza de la diosa. Me vais a decir, bueno, eso es trivial. Pues no, porque en Homero no están. O sea, es curioso porque la diosa digamos que los epítetos de la belleza de la diosa no son órficos, pero sí son antihoméricos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí de adorables bucles, 5, de espléndida belleza, 9, y tú sola deseada por los mortales, 11, ¿no? De manera que esto es digamos, la cuestión, ¿no? Bien, hay, por otra parte, una serie de elementos del himno que identifican a la diosa con la naturaleza como una diosa dadora de la vida y de la muerte, ¿no? Uy, perdón. Ahí. Estamos ahora en gris. Todopoderosa, que hace visible tu santo cuerpo con los retoños de verdeantes frutos, o sea, los frutos son como una manifestación del propio cuerpo de Perséfone, es una referencia como una diosa de naturaleza. Vida y muerte tú sola para los mortales muy atribulados, aunque ya lo he puesto ahí, pero luego insistiré en ello, por eso ahora no digo nada. Y siempre todo lo nutres y lo matas. Es curioso, porque aquí hay una cosa que a los órficos les gusta mucho, a la que llamamos paretimología, que son etimologías ficticias, ¿no? Perséfone es un presunto, lo interpreta el poeta como un presunto compuesto de fervo, nutrir, y foneuo, matar. Todo lo nutres y todo lo matas, por eso eres Perséfone, ¿no? Esos juegos de palabras que ya digo que a los órficos les gustan mucho. De manera que la imagen compuesta por el himno presenta a Perséfone en una panorámica que parte de su origen como soberana del inframundo y que a través de su asociación con el curso de las estaciones se convierte en una divinidad de la naturaleza todopoderosa de la que dependen la vida y la muerte en un eterno ciclo. Quedan simplemente referencias al rito de invocación final, que nos fijamos ahora, ya para no poner más colores a lo que se queda en blanco, ¿no? Bien, pues eso es. El himno alude a la celebración de un rito, acepta los agradables ritos, acude, se pide a la diosa que venga a participar en el rito, y es atípico este himno porque comienza por el final, es decir, se empieza pidiendo a la diosa que acuda, que es lo que se hace al final del himno. Todo el himno es una petición a la diosa, que se interrumpe en el centro y que luego se recupera, ¿no? Como veíamos con lo de Venturosa, que aparecía al principio y al final. Hay este juego, ¿no? Y bueno, pues hay una invocación final en que se indica, escucha el tránsito a la petición propiamente dicha, deja brotar los frutos de la tierra. Es decir, lo que tiene que hacer
La diosa es que florece con la paz y con salud de suave mano. Es lo que forma parte cuando la tierra da sus frutos, cuando no hay conflicto y demás. Y dame una vida feliz que lleva tras una espléndida vejez a tu reino soberana y al poderoso Plutón. Fijaros que lo que se pide son cosas más bien en esta vida. Sí, luego ya lo otro ya veremos, ¿no? Pero lo que se dice es, dame una vida feliz, que me lleve una espléndida vejez. Lo primero. Bien, de manera que en suma, el poeta, este es otro Pinac, que loco, este es precioso, ¿no? Con el rapto y con resto de policromía. Bueno, el poeta ha recurrido a una serie de aspectos de la tradición, seleccionando los que considera adecuados para la imagen de la diosa y olvidando los que no lo son, no olvidando, omitiendo los que no lo son. En Homero ya se hace referencia a su situación en el Hades, en Hesíodo al rapto, pero el poeta del himno no recoge ni los rasgos negativos del inframundo, ni de la reina que los autores que acabo de citar prodigan. Podemos decir que el poeta no toma de ambos nada que no esté en la tradición posterior. Del himno de Demeter se recoge la condición juvenil y hermosa de la divinidad, así como la relación de Perséfone con el curso de las estaciones. Si bien no hay la mínima referencia a la relación con Eleusis, que es irrelevante en este contexto. De la lírica tampoco se recogen elementos sustanciales y, sin embargo, son muy, muy relevantes, como por otra parte era de esperar, los elementos que pertenecen a la tradición órfica. El doble incesto de Zeus envuelto en el misterio, el hecho de que Dioniso sea hijo suyo y de su propio padre, su carácter de diosa cornuda, la relación del rapto con el bordado del peplo, su carácter de soberana del Hades, pero no se hace, y esto es curioso, no se hace hincapié en los aspectos salvíficos de la diosa. Se reclaman cuestiones que son de este mundo. Eso puede tener, esto nos llevaría un poco lejos, puede tener su explicación en que los himnos son para eso, es decir, que hay otra literatura órfica que habla de la salvación, pero no los himnos son para esto. Como hay una diferencia entre dos géneros que son propios de los órficos, uno que son estas epodai de Sicilia y del sur de Italia, en donde todas las referencias son para cuestiones que tienen que ver con este mundo, frente a las lamenillas órficas que son funerarias y por lo tanto todo tiene que ver con lo que ocurre en el otro mundo. Es decir que la literatura órfica también tiene, pues, las argonáuticas no tienen nada que ver ni con una cosa ni con la otra, de manera que quiero decir que la literatura tiene, cada poema tiene su función, digamos, diferente. Bien, sobre todo ello el poeta desarrolla una visión de la diosa identificada con la naturaleza, dadora de la vida y de la muerte, y expresa este complejo conjunto de rasgos, como es habitual en los himnos órficos, con un despliegue de alusiones aparentemente caóticas, pero que ahora ya habéis visto que con la disposición y con referencia componen un mosaico que es completamente coherente. Muchas gracias por vuestra atención.